Y finalmente Rusia respondió, pegó, golpeó, hirió a Ucrania y a la OTAN también, y ya hablaremos de esto. Rusia había anunciado que iba a haber una respuesta. Muchos especulaban sobre el posible segundo envío de un Oreshnik. Había muchas teorías al respecto, pero no ocurrió. No optó Rusia por esto. Lo que sí hizo fue dar una especie de festival misilístico sobre Ucrania. Se habla incluso de más de 8 misiles, si no me falla la memoria, ¿no? Que tienen un impacto, digamos, con consecuencias muy, muy llamativas, y hablaremos de eso, ¿no? Misiles hipersónicos. Se habla mucho del uso de algunos armamentos en específico por parte de Rusia en lo que se considera un ataque realmente devastador, por donde se le mire. Hay quienes teorizan que este ataque sencillamente es un anuncio, un previo anuncio a lo que será algo mucho mayor. Dicen, ojo, el Oreshnik sigue ahí. No es que este ataque saldó cuentas por el deceso del general Kirillov. No, el Oreshnik sigue ahí. Y ahí estamos ahora presentando un calentamiento. Hay quienes teorizan sobre esto, ¿no? En fin, el ataque fue en Kiev específicamente. Ha sido colosal, como decimos. Ha tenido, entre otras cosas, una serie de consecuencias de las cuales ya se habla. De hecho, se considera ya el edificio del SBU, el Servicio de Seguridad de Ucrania, alcanzado como parte del fuego ruso. Hay quienes teorizan también y hablan de la desaparición del jefe de este servicio, que estaría inubicable. Quién sabe, puede formar parte de repente de la lista de funcionarios que fueron eliminados en esta jornada, por usar un término con cierta elegancia. El punto es que Rusia ha golpeado, señores, y no solamente lo ha sentido Ucrania. Se habla también de la embajada de algunos países que resultaron afectadas, ¿no? De Portugal, por poner un ejemplo, de Montenegro, por poner otro, a partir del ataque de parte de Rusia, ¿no? Embajadas que fueron dañadas, ventanas rotas, puertas incendiadas. No se habla de víctimas mortales, eso es lo que sí se puede asegurar, pero el punto es que golpeó Rusia y golpeó con mucha fuerza en Kiev. Se hizo sentir como nunca. La pregunta es, ¿qué viene después? ¿Qué responderá la OTAN ante esto? ¿Veremos algo mucho más impactante en los próximos días? En fin, vamos a desarrollar este y otros temas con un invitado de lujo, un analista político con quien ya hemos conversado en muchas ocasiones. Estamos hablando del señor Eduardo Luque, a quien le doy la bienvenida a nuestro espacio. Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, encantado, como siempre, de estar aquí en el programa intentando encajar las piezas de este inmenso rompecabezas que se ha convertido en la política internacional, ¿no? Porque hay ahora mismo tantísimos frentes abiertos realmente para intentar explicar la relación entre unas cosas y otras, precisaríamos no este programa, sino una docena de programas, y aún nos quedaríamos con de complejo que es la situación ahora. Pero bueno, intentaremos poner una lucecita, a ver si nos ilumina por lo que está pasando. Bueno, sí, y iluminar es una palabra muy, muy irónica en estas alturas, porque vaya que Rusia iluminó Kiev, ¿no? Los Kinshal, los Iskander hicieron un acto de presencia desastroso por donde se le mire, y por supuesto hay quienes anticipan esto como un preámbulo, nada más. La muerte del general Kirillov, Igor Kirillov, había dejado una sed de revancha por parte de Rusia, hay que reconocerlo. El mensaje era muy claro. La intención, se dice, era alcanzar a los altos mandos ucranianos, ¿no? Se habla del impacto en el SBU, el edificio del SBU, entre otros objetivos que habrían sido alcanzados, ¿no? Fábricas de misiles, misiles crucero. En fin, hay muchas cosas que se han ido comentando en el transcurso de la jornada, querido Eduardo, que digamos, nos ilustra sobre la intención de Rusia y cómo es que la respuesta no iba a ser una caricia, no iba a ser retórica. Fue una respuesta práctica, una respuesta tangible, y que no solamente alcanzó a Ucrania. Suena bastante
raro decirlo, ¿no? Porque casi siempre la respuesta de Rusia ha ido dirigida al suelo ucraniano y ha afectado, por supuesto, a agentes extranjeros, especialistas extranjeros que aparecen bajo diversas máscaras, finalmente funcionan para la OTAN, pero esta vez ha sido algo puntual, ¿no? No solamente lo ocurrido en Ucrania con los altos mandos ucranianos, sino también con las embajadas de algunos países de la OTAN, que han resultado dañadas a partir del ataque. Y ya empiezan algunos a argumentar que Rusia ya empezó a ejercer este papel en el conflicto, ¿no? De potencia capaz de enfrentar a más de una nación en este tipo de escenarios. Eduardo, ¿qué impresiones tienes sobre estas últimas horas, lo que se está viviendo en Ucrania? Digamos que forma parte de un capítulo más de esta ya larga guerra. Es un capítulo que va acelerando el final de este proceso, el final de esta situación que con toda seguridad veremos el colapso en el próximo año. No sabemos cuándo, si será al principio, pero, por ejemplo, lo que se apunta claramente es que el terreno militar, la caída de la ciudad de Prokhorovsk, cuya posición está muy cercana ya a ser tomada por las tropas rusas, implicaría que detrás de esta zona, prácticamente hasta el río Dnieper, no hay prácticamente ninguna defensa. No hay defensas. No hay defensas porque no se han construido. El dinero que había sido destinado a crear una segunda o tercera línea de defensa ha sido volatizado. La corrupción en el ejército ucraniano es inmensa y evidentemente este dinero no ha llegado a lo que teóricamente estaba destinado, que es a crear esta línea de búnkers, de defensas. Lo único que hay, que se sepa, es una línea estrecha de trincheras en terreno completamente abierto, ni siquiera una protección de un bosque, que es, como comprenderás, muy fácilmente aniquilable por parte de la capacidad de fuego que tiene ahora Rusia. Incluso se ha visto cosas excepcionales en el avance hacia Prokhorovsk. Una de las posiciones clave que se habían invertido por parte de Ucrania en torno a 80 millones de dólares en preparar las defensas, hormigón, excavaciones, túneles subterráneos, ha caído en menos de 2 horas porque no había nadie defendiendo una posición que, ya digo, había costado un montón de dinero, abandonada porque no hay tropas que la defiendan, porque la moral ya está tan por los suelos que evidentemente pues, los soldados no quieren combatir y se van si pueden. Y los oficiales han huido, normalmente huyen antes, ¿no? ¿Esto qué tiene que ver con lo que está ocurriendo? Esto tiene que ver mucho con lo que está ocurriendo. Yo no diría, como dicen algunos, que el ataque ruso ahora ha sido una venganza por la muerte del general Kirillov, que sí, que ha sido un golpe duro para Rusia. Era un personaje muy importante. Recordemos una cosa importante, ¿eh? El SBU, es decir, las fuerzas de inteligencia ucranianas, no tienen capacidad para hacer un atentado de ese calibre dentro de Moscú. Esto es solo atribuible a los agentes de la CIA, estadounidenses o ingleses, que han conseguido dar la inteligencia suficiente a determinados personajes para que lleven a cabo este tipo de atentados. Así que este atentado tiene toda la mano de Occidente, lo cual también implica una cosa que ha dicho Vladimir Putin, que ha llamado a recaudo y a conversaciones a los jefes de inteligencia del ejército ruso, porque no era un personaje baladí, era un personaje central, el general que ha sido asesinado. Pero no es un problema de un rapto de rabia hacer este ataque contra Kiev en este momento, ¿no? Sino ha sido muy meditado y muy controlado. ¿Por qué? Lo que hemos de tener claro, por ejemplo, es de que lo que ha pasado es que se ha centrado especialmente en los edificios de inteligencia y algunas embajadas. Uno dirá, eso es un salto cualitativo, atacar una embajada de un país occidental, como por ejemplo Portugal, que está en la OTAN, sería como atacar a la OTAN en Moscú. No va a pasar nada. No va a pasar nada.
Sencillamente por una razón. Hoy lo sabemos. Lo sospechábamos ya hace tiempo, pero hoy tenemos la certeza. Tras en los subterráneos de algunas embajadas, la estadounidense seguro, la española también, y la portuguesa igual, se ocultaban también digamos, las unidades de inteligencia y de planificación militar del ejército ucraniano. Como son edificios que teóricamente son de otro país y no puedes bombardearlos, evidentemente lo que hacen es ocultarse ahí abajo en la esperanza, en la creencia de que pueden seguir operando con la salvaguarda de la cobertura diplomática. Esto ya hemos visto que ha desaparecido. Ahora Rusia va a dar golpes allá donde crea oportuno, sin ninguna, digamos, sin ninguna contrapartida, Entonces, esto da también un salto importante. Pero esto es normal. Hace una semana veíamos un entierro multitudinario de soldados polacos que habían muerto en el frente de Kursk, dentro de Ucrania, bueno, dentro de Rusia, mejor dicho, en el frente de Kursk, habían sido abatidos y el ejército polaco les rendía honores militares cuando entraban en territorio polaco. ¿Qué quiere decir esto? Que esos ataúdes no llevaban mercenarios polacos, llevaban soldados regulares del ejército polaco. Es decir, aquello que decíamos de enfrentamiento entre tropas de la OTAN, polacas en este caso, contra tropas rusas, es un hecho real. Por tanto, Rusia ahora ha cargado contra los edificios de inteligencia de Ucrania y además contra determinados embajadas, porque también ese hilo, esa línea roja ya se ha cruzado. Y esto también es importante. El golpe ha sido duro, puesto que inmediatamente a la caída de los misiles se han producido reacciones muy rápidas. Primero, el señor Zelensky ha perdido completamente los nervios en una rueda de prensa. Se ha visto agitar los brazos, al margen de que este hombre tiene graves problemas con las drogas, eso ya es de común conocimiento. Además, estaba muy alterado porque el golpe ha sido duro. Se han iniciado redadas muy importantes entre personal que estaba alrededor de los sitios atacados, porque según la resistencia ucraniana a favor de Rusia, el golpe ha sido especialmente duro y las fuerzas policiales intentaban detener a todos los que hubieran participado y que han proporcionado inteligencia al ejército ruso. Porque este edificio, el del SBU, el de inteligencia de Ucrania, estaba vacío. Pero no estaba vacío cuando llegaron los misiles. Había mandos muy importantes, sabremos dentro de poco el nombre y el rango, seguramente, mandos muy importantes del ejército ucraniano que han muerto precisamente en represalia por el asesinato del general ruso, que en realidad, como digo, no es una represalia. Es sencillamente que tú, por tu inteligencia, sabes dónde golpear y ahí golpeas en el momento oportuno. Y una última reflexión. Estamos en un calentamiento, si me permite la expresión. Rusia va a golpear todavía más, sobre todo toda la infraestructura eléctrica. Ucrania va a pasar un invierno durísimo, porque día sí y día también, la aviación y los misiles y los drones se van a cebar sobre todo la instalación eléctrica. No es de recibo que, por ejemplo, Kiev no haya recibido, la capital, no haya recibido ningún ataque importante, exceptuando en los alrededores industriales. Hay que ir, parece que Rusia se pone los guantes y va a ir al punto flaco de Ucrania, que es su red eléctrica. Y aparte otra cosa importante. La red eléctrica estaba alimentada por el carbón que en este momento controla ya el ejército ruso. En el avance de Procoros han caído 7 de las minas más importantes de carbón del país. Y este era un mineral estratégico para alimentar las centrales eléctricas, que algunas se alimentaban con carbón, con gas, y para producir electricidad. Esto ya ha caído en manos de Rusia. Ahora se va a centrar en la destrucción
de todo el entramado, lo que queda del entramado eléctrico, porque un país sin electricidad es un país derrotado. Y esto lo sabe ya cualquier militar y cualquier persona que esté atenta a lo que está ocurriendo. Es una realidad, ya lo habían anticipado, ¿no? Hace poco, me acuerdo, publicábamos un informe en Prensa Alternativa sobre cómo es que el propio alcalde de Kiev reconocía que la ciudad se podría volver inhabitable por los problemas de electricidad, del invierno y, bueno, claramente la guerra como tal. Eso no quiere decir que los rusos van a, digamos, adentrarse a Kiev, ¿no? Creo que no está contemplado, ¿no? Aunque la guerra nunca se sabe, pero el punto es que Kiev podría convertirse en una ciudad inhabitable y Ucrania como tal en un estado fallido. Ese es el término que se utiliza con mucha frecuencia. Pero como estas lecciones casi nunca quedan grabadas en el régimen ucraniano, su respuesta al ataque fue golpear en Kursk, bombardear, dicen algunos. Hay términos que pueden diferir, ¿no? El punto es que, y esta es una información que llegó hace poco, Eduardo, Ucrania decidió responder, Ucrania entre comillas, ¿no? Entre comillas, porque desde luego sabemos que hay una maniobra externa sobre los acontecimientos que rigen en suelo ucraniano y Ucrania, entre comillas, insisto, decidió responder. ¿Cómo? Atacando Kursk nuevamente. Obviamente hablamos de un ataque que ha generado también una serie de reacciones en Rusia, ¿no? No ha sido algo azaroso, han sido, digamos, ataque con misiles, un ataque masivo, por decirlo de alguna manera. Y por supuesto, nuevamente entra a tallar. Estamos en un bucle, Eduardo, estamos en un bucle en el que no se encontrará finalmente un punto de inflexión más allá de que Ucrania colapsará en algún momento, al menos en el plano militar. ¿Es un bucle entre Rusia y la OTAN, para ser más específicos? No lo sabemos, pero realmente todo apunta a que efectivamente es un bucle, ¿no? De acción-reacción. Ha reaccionado Rusia, ahora reacciona Ucrania. Miento. La reacción que tiene Ucrania en Kursk, enviando más misiles, no es Ucrania. Hemos de dejar las cosas meridianamente claras. Quien dirige los misiles, quien dirige los radares de ataque, quien ilumina los objetivos, quien guía hacia la guía satelital, evidentemente no es Ucrania, que no tiene esa capacidad. Es la OTAN directamente, soldados de la OTAN son los que dirigen estas armas. Y esto es una evidencia que tenemos clara. ¿Cómo se resuelve el bucle? Se puede resolver de muchas formas. Una de ellas, evidentemente, es una escalada que nos conduciría a un final abrupto para todos. Otra de las soluciones es el avance progresivo de las tropas rusas en territorio ucraniano. Ya se ha dicho claro, lo dijo Putin en las preguntas que le preguntaron, valga la redundancia, ayer. La gente en ese diálogo que hizo, agotador, por otra parte, 4 o 5 horas es agotador estar respondiendo preguntas. Pues bien, el hombre parece que se conserva en muy buena forma física, porque después de aquello tuvo una entrevista, después de casi 5 horas de conversación con los televidentes, que es, por la parte que me toca y la poca experiencia que tengo, muy duro y cansado en ocasiones. A continuación tuvo una reunión específica con el gran periodista ruso, que hizo también una larga entrevista para apuntar los flecos que quedaran de la conversación. Y posteriormente, a continuación, tuvo una reunión también extensa con el presidente del Parlamento, con el presidente de la Duma. Es decir, que fíjense en la jornada laboral del presidente Putin. Entonces, esto es realmente lo que está pasando, ¿no? Y que la posibilidad de romper el bucle va a pasar por la velocidad y la capacidad de absorción de territorio que tenga Rusia. Como decía, si cae Prokhorovsk, fácilmente tendremos un avance muy rápido sobre la retaguardia enemiga, que solo quedará ya prácticamente el límite en el río Dnieper.
es un río muy caudaloso que implica problemas importantes para sobrepasarlo. Pero la guerra es extraña y la guerra da muchos giros, y es posible, también estoy convencido, de que otro giro de la guerra va a ser intentar tomar Odessa por el norte o por el sur. Si cae Odessa o se presiona Odessa para estrangularla, Ucrania se convierte en un país sin salida al mar y por lo tanto un país no viable. Esto es también otra de las opciones. Y otra de las opciones es esta locura que tenemos de algunos dirigentes como el pequeño Napoleón francés, que decide, que habla con el presidente polaco e intenta convencer de que inviertan, que metan en Ucrania 150.000 hombres de la OTAN para hacer de tropas de paz, ¿no? Ocupar el territorio ucraniano, vaya. Y que si se llega a un enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia, que se llegue, ¿no? El Napoleón francés, el Petit Napoleón, porque no llega ni a Napoleón, sino Petit, está fuera de la realidad, con un nivel de aceptación política en su país que no llega ni al 20%, no lo quiere nadie, no lo quiere ni su mujer, si me permiten la broma, porque realmente es así, y en cambio está aferrado al poder, aferrado a la silla, básicamente por una razón, y esto puede entenderlo también muy claro, ¿vale? Por una razón. Este hombre trabajaba antes de ser presidente en la banca Rothschild. La banca Rothschild sabemos que está comprada a su vez por BlackRock, que es el gran inversor europeo en este momento en las tierras y en los recursos de Ucrania. Recursos que está perdiendo. La inversión que ha hecho BlackRock en Ucrania es un desastre económico y está presionando a su funcionario, ahora presidente francés, para que prolongue la guerra en Ucrania a ver si conseguimos algún acuerdo que nos permita recuperar algo de la inversión. Al final, lo que está detrás siempre son esos personajes oscuros que nunca salen en los telediarios, porque siempre es otro que da la cara, pero es el que está detrás, ¿no? Es el CEO de BlackRock el que está dirigiendo una parte de la política, y no poca, una parte de la política europea en este momento. Porque BlackRock tiene inversiones en la mayor parte de los bancos importantes de Europa, desde el Deutsche Bank hasta el Commerzbank, hasta el Banco de Bilbao, hasta el Banco de Santander, hasta la Caixa de aquí también en España. Es decir, un montón de bancos que están controlados por BlackRock. Y este grupo financiero tiene intereses en Ucrania que está perdiendo muchísimo dinero. Por tanto, va a intentar aumentar la apuesta, como hacen los taures, como hacen los jugadores de cartas. Aumento la apuesta a ver si gano. Pero la apuesta siempre es en vidas humanas. Pensemos que la ofensiva en Kursk le ha costado ya a Ucrania 45.000 bajas. Una barbaridad. 45.000 muertos ha costado la ofensiva en Kursk. Para ganar, nada. No ha ganado nada. Ha sacrificado lo que tenía, las mejores tropas, hombres jóvenes, sencillamente para hacerse una foto, para que empresas de inversión norteamericanas, inglesas o occidentales no pierdan sus intereses económicos en Ucrania. Y apunto un detalle más que también hemos de hablar con mucha importancia, porque la tiene. El secretario general de la OTAN, el nuevo, escogido hace 16 días, si no me falla la memoria, ha tenido su primera gran declaración pública. El señor Mark Rutte, antiguo primer ministro de Holanda, ha dicho que hay que recortar las pensiones, hay que recortar en sanidad, hay que recortar en residencias, hay que recortar en educación, hay que recortar en beneficios sociales, porque hay que financiar la guerra. Lo importante es financiar la guerra a costa del bienestar de los europeos y de otros países a los que puedan exprimir para obtener ese dinero para comprar
cacharro de guerra para que los militares europeos y los ucranianos se entretengan, ¿no? En eso estamos, ¿eh? Es decir, que el peligro de ampliar la guerra, cuando oye uno estas declaraciones, es muy importante, muy amplio, puesto que evidentemente esta gente, en este caso el secretario general de la OTAN, se supone que no habla por hablar. Cuando dice lo que dice es porque tiene medidas preparadas para ser ejecutadas. Rutte es un tipo que ha tenido mucho protagonismo en las últimas semanas, ¿no? Pero casi siempre dirigiéndose a Rusia. Ahora lo vemos más dirigiéndose a Europa, más dirigiéndose a los suyos. Suena bastante cómico cuando en realidad no es que le preocupe lo que el ciudadano europeo viva o sienta, ¿no? ¿En qué se ha convertido Europa? Uno se pregunta, Eduardo, cuando, por ejemplo, empieza a circular información, lo veíamos hace minutos aquí con el equipo de prensa, de un personaje quien aún no ha sido identificado, que se puso a atropellar gente en Alemania, un hecho que ha dado la vuelta al mundo. Y uno se pregunta, ¿es acaso este el resultado del colapso de Europa, de la sociedad europea? ¿Tiene que ver acaso con, bueno, es un detalle, es un individuo que está cometiendo este tipo de acto? Es que da la sensación de que se vuelve inestable, ¿no? Estas sociedades, con todas las decisiones que toman sus líderes, esos mensajes o ese espíritu guerrerista, que es por alguna manera, digamos, tenemos que decirlo de una manera, el sello, ¿no? Es el sello que tiene la OTAN. Tú mencionabas, por ejemplo, lo que decía Rutte. Bueno, para él, la OTAN debe tener una mentalidad de guerra, debe tener un significado. Da la sensación que lo que Rutte quiere dar a entender es que el balón de oxígeno de la alianza, ¿no? Es que haya un conflicto que permita o que justifique su presencia. Ese es el punto, y hay cosas que ocurren. En los últimos días se reportaba el ingreso de tropas otanistas a Bulgaria. Dicen algunos medios, Press, por ejemplo, hablaba de cómo es que el objetivo es ir dirigiéndolos a Rumanía, ¿no? Y luego a Moldavia, donde se espera en algún momento estalle un enfrentamiento con los rusos. ¿Y en qué se ha convertido, Eduardo, Europa? Y si es que esto ha salpicado, ¿tú crees, o va a terminar salpicando a la sociedad europea? Porque, por ejemplo, también podemos contar que en Polonia ya los estudiantes los están, digamos, preparando para el uso de armamento. Reciben clases de tiro. Eso es un hecho que ha pasado, digamos, por debajo de la alfombra. Pero están recibiendo en Polonia los estudiantes clases de tiro. ¿Para qué? ¿Qué objetivo hay detrás de esto, no? ¿Qué quieren convertir al continente, al viejo continente, Eduardo? Pues es como tú lo dices, ¿no? Es como tú lo dices. Lo que estamos haciendo es militarizar una sociedad para justificar posteriormente la guerra y para justificar los ajustes estructurales que van a implicar en las sociedades europeas, los ajustes estructurales a nivel de presupuesto. Para justificar la guerra hemos de crear un enemigo, y el enemigo llevan años creándolo, utilizando la prensa precisamente como el gran caballo de batalla para crear este enemigo. ¿Cuál es el enemigo? Es un enemigo incierto. Hace 4 días, unos meses, unos años, eran los iraníes. Después cayeron en la cuenta que serían los sirios. Ahora llevamos ya unos años que el gran satán es Vladimir Putin, ¿no? Entonces, creamos este enemigo, no racionalizamos por qué es nuestro enemigo, es decir, ningún dirigente político, y lo más vergonzoso todavía, ningún periodista le ha preguntado a algún dirigente político, ni a Rutte ni a nadie, oiga, ¿por qué Rusia es mi enemigo? ¿Por qué tengo que movilizar a mis jóvenes? ¿Por qué les tengo que enseñar tiro? ¿Por qué les tengo que meter, por ejemplo, como están hablando en Alemania, en Francia, en Italia, en Reino Unido,
en los Países Bajos, en Dinamarca ya es un hecho, y en España, que entraremos dentro de poco, se está hablando ya de la milicia obligatoria, de llamar a filas a millones de jóvenes para entrenarlos militarmente para ir a combatir a alguien que no sabemos quién es, ni que además no nos ha hecho absolutamente nada. Rusia no es enemiga de España, ni enemiga de Alemania, ni enemiga de Italia. Ni los rusos son nuestros enemigos. Pero hay que crear esa imagen. Hay que decir que Rusia es un país dictatorial, aunque haga elecciones, que Putin es un dictador, aunque se presente a las elecciones y gane, y los controladores internacionales digan que las elecciones son limpias y que no hay ningún problema en las elecciones, pero es un dictador porque yo lo digo y porque repito continuamente a la gente, a la población, a través de los medios, estas ideas. Entonces, eso me permite, pues eso, preparar a los jóvenes polacos en el uso de las armas, que después se les va a explicar. Hay también una sensación en la sociedad muy importante de una violencia generada a través, por ejemplo, y parece una cosa que no es lógica, pero es verdad, a través de los juegos de maquinitas que juegan a la gente joven en la televisión, piensan que esas guerras con las que juegan son la guerra real, ¿no? La guerra real, muy muertos, si te matan jugando, bueno, vuelve a reiniciar el juego y ya está, ¿no? Y esto es una de las mentalidades que se está inculcando a la población joven. Eso permite después hacer como que es un juego el que te enseñen a disparar con armas de guerra, ¿no? Y ya te preparan además para decirte, mira, cuando ves un ruso, le disparas. Y no te preparan para preguntarte, ¿y por qué le tengo que disparar yo? A nadie. Eso es lo que estamos llevando a la sociedad europea, al enfrentamiento bélico. Y nos preparan como borregos, o perdón de la expresión, precisamente en el belicismo, para que actuemos en consecuencia y sirvamos de carne de cañón, o sirvan, los más jóvenes, de carne de cañón, precisamente aquí. Pero esto es el mismo esquema que han utilizado todos los dirigentes políticos del mundo que han querido organizar guerras de agresión contra su pueblo o contra otros pueblos. Siempre es un esquema parecido. Yo he leído e incluso visto vídeos de la época de la alegría con la que iban los soldados franceses en la Primera Guerra Mundial y los alemanes, evidentemente, a los frentes de batalla, pensando que iba a ser una guerra de pocos meses. Y después de 8 millones de muertos, lo único que se alcanzó fue un alto el fuego. Pero ya habían muerto 8 millones de soldados en las trincheras de Flandes y del norte de Francia. E igual ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, aunque tuvo una característica diferente. Pero la Primera Guerra Mundial es un ejemplo clarísimo del poder de la propaganda para ir mentalizando e incluyendo el belicismo en las sociedades para que vayan contentas al genocidio, a la masacre. ¿No? Cuando uno recuerda, por ejemplo, la batalla del Marne fue la batalla del Somme fue una de las hubo dos batallas en el Marne. La batalla del Somme fue una de las más sangrientas de la historia, posiblemente de la historia mundial, por el número de caídos en tan poco tiempo, ¿no? En la que comienza la batalla cuando un grupo una batalla que inició la ofensiva, las fuerzas aliadas, franceses e ingleses, atacan a las trincheras alemanas y para comenzar el partido no se les ocurrió otra cosa que coger un balón de fútbol, pegarle una patada y enviarlo a las trincheras alemanas. Eso fue el inicio, la nota para que los soldados saltaran de sus parapetos en mitad del día, sin protección artillera, bajo el fuego de las ametralladoras alemanas. Hubo 45.000 bajas en un solo día. Y esto fue repetido durante días y días, ataques y contraataques enormes. Y lo que uno se pregunta es cómo estaba mentalizado el soldado francés o el soldado alemán para llegar a esa masacre, a esa tremenda masacre.
sabiendo que ibas a morir, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en la Europa actual. Vamos preparando a nuestra población, a la gente joven, la que está menos preparada, como si ir a la guerra fuera una causa moral imprescindible a defender los intereses de BlackRock, pero entonces te lo adornan de otra forma y que los jóvenes, nuestros hijos o nuestros nietos, vayan contentos a que los masacren otros jóvenes de otro país o de otro color, ¿no? Esto es el camino que nos estamos llevando. Y para esto, y ya acabo con este exordio, y para esto necesitamos una cosa, que es muy importante también. La Unión Europea, Europa, está perdiendo su contenido democrático. La democracia está en grave peligro en Europa. Lo hemos explicado varias veces. ¿Cómo es de recibo que, convocadas las elecciones alemanas para el mes de febrero, diga la Junta Electoral dependiente del Bundestag que a lo mejor no se pueden hacer las elecciones porque no hay papeletas de voto? No podrían haberse buscado otra excusa más razonable. Ni un país, el más atrasado del mundo, que haga elecciones, no tiene papeletas de voto. Eso no hay quien se lo crea. O como en el caso de Rumanía, si no sale el candidato que yo quiero, doy un golpe palaciego, en este caso, un golpe de Estado que da el Tribunal Constitucional, y donde dijo antes que la elección en la primera vuelta había sido correcta, legal y sin problemas, ahora digan que el candidato que ganó la primera vuelta ya no es presidente, hay que poner otro. Sí. Hay que hacer nuevas elecciones. ¿Esto qué nos está diciendo? Nos está diciendo que la democracia en Europa es lo contrario a la movilización militar. Como el objetivo es llevarnos a una guerra, la democracia es una carga muy pesada para los dirigentes europeos. No pueden permitir que la democracia salga adelante y esta democracia cuestione la política belicista de los dirigentes políticos. Por ejemplo, el presidente francés, con el nivel de aceptación que tiene, habiendo caído ya 4 gobiernos, porque no consigue una mayoría alternativa, debería presentar inmediatamente su dimisión y que se nombrara otro presidente para que buscara los acuerdos necesarios, ¿no? Pero evidentemente el señor Macron no va a abandonar el Elíseo porque sus amos, BlackRock y compañía, le han dicho que no, que todavía no es la hora. Todavía no es la hora. Y así tenemos el panorama que tenemos en Europa. Un descenso rapidísimo hacia estados cada vez más dictatoriales. Hoy salía una noticia que altos dirigentes de la Unión Europea estaban enfadadísimos con la señora Ursula von der Leyen porque está tomando decisiones que no le corresponden, que le corresponden al Parlamento Europeo. Y ella va y la impone como si fuera cosa propia y además las impone como si fueran cuestiones que ella tuviera autoridad legal para hacerlo, cuando no lo tiene. Y hay un clima muy fuerte en la Eurocámara, puesto que se están violando leyes de procedimiento muy importantes y que la viola es la presidenta de la Comisión Europea. Que esto es también un tema muy importante, ¿no? El nivel de caída moral de las instituciones de la Unión Europea, su falta de ética interna, es la que conlleva el peligro de que vayamos hacia un camino que nos lleva a la dictadura. Y esa es la palabra que utilizaban tanto para referirse a Putin, ¿no? Que llamaban dictador. Y solamente para recordar lo que hacían lo propio en América Latina, cuando hablaban de Nicolás Maduro, ¿no? Que tanto tienen en común Zelensky con Juan Guaidó, por ejemplo, ¿no? Ilegítimo Sí. momento. Es el mismo invento, es decir, copiaron el sistema Sí. como les dio juego Guaidó, en su momento les dio juego, porque la prensa aquí era continuo, Guaidó para arriba, Guaidó para abajo, les dio un cierto juego, pues han inventado el Guaidó ucraniano, pues que es el señor Zelensky, que como todos sabemos, no es presidente de Ucrania,
puesto que no se ha presentado a la reelección ni ha presentado elecciones democráticas. Es un señor que está allí apoyado por Occidente, que es el que le da dinero y además. Pero bueno, podría ser él o podría ser cualquier otro, porque ya no es presidente de la República. Es como el señor Guaidó. No era presidente de nada, pero Occidente lo sostenía y nos explicaban aquí que era un presidente legítimo, ¿no? Y lo mismo quieren hacer con el Mundo González. Pero bueno, es una historia de la cual ya hablaremos en algún momento, Eduardo, porque ha llegado ya el cierre de esta entrevista, esta conversación tan interesante como siempre. Aprendemos de tus reflexiones, de tus mensajes, y precisamente, Eduardo, para poder coronar esta charla, te pediría que nos dejes un mensaje de cierre para nuestra audiencia de Prensa Alternativa, que ahora mismo te sigue con mucha, pero mucha atención. Pues yo lo que haría es un mensaje de advertencia, porque lo que ocurre en Europa no está lejos de lo que está ocurriendo en otros países latinoamericanos. Al contrario, al contrario. Hay hay un nexo común, que es el retroceso de las posiciones progresistas en Latinoamérica y el avance o bien de golpes de Estado, puro y duro, bien de golpes de Estado legales, como hemos visto, por ejemplo, en Brasil, lo que se hizo contra Lula en su primer mandato, con la instauración de personajes tan pistorescos, bueno, por llamarlo de forma, no sé, porque el señor Milei en Argentina, presidente, a margen de que desde mi punto de vista, como profesional de la psicología también, uno ve rasgos muy preocupantes en cuanto a su salud mental, evidentemente, no tengo el paciente delante, pero desde mi experiencia uno ve rasgos preocupantes, ¿no? Hasta un abanico enorme de posibilidades, hasta los golpes legales, los golpes de Estado legales que se intentan hacer, por ejemplo, con Colombia, se está intentando un golpe legal, precisamente porque hay determinados gobiernos que se oponen al contexto global, se oponen y como se oponen hay que quitarlos de medio como sea. O con golpes directos, golpes legales, con marulleo en las elecciones, con inflando de dinero a unos candidatos que no son afines y nos interesan, etc. ¿no? Y esto es igual que lo que está ocurriendo en Europa. Esto es similar a lo que ocurre en Europa. Y lo que ocurre en otros países, fíjense, no lo hemos comentado aquí, pero los misiles que han atacado Rusia, su número de serie es de Corea del Sur. No son misiles norteamericanos. Entonces, ¿por qué es posible que Norteamérica haya acabado su capacidad de producción? Es decir, son misiles que se fabrican, cuestan muy caro de fabricar y cuestan tiempo. Y la industria norteamericana ya no es ni de lejos lo que era. Ni de lejos. Entonces, por número de serie, se ha podido demostrar que estos misiles son de Corea del Sur. ¿Qué pasó en Corea del Sur? Hace 3 de diciembre, que el presidente intentó dar un golpe de Estado. El presidente intentó. La excusa fue que su mujer estaba siendo investigada, porque además, su mujer y él, los dos, por amplísimos delitos de corrupción, de lavado de dinero, bueno, un montón, ¿no? Medio código penal lo había incumplido, esa era la pareja presidencial. Pero el fondo de la cuestión es que se planteaba por el alto mando de Corea del Sur, ahora se ha sabido por los documentos y que se están desclasificando, y la declaración de estos militares, que lo que querían era una guerra con Corea del Norte. Querían la guerra con Corea del Norte. Para eso, ¿qué necesitaban? Un golpe de Estado, un dictador. La cosa no le salió bien. Eso es otro tema que podemos explicar otro día también. Lo que ha pasado en Corea del Norte, ahí en Corea del Sur. La cosa no le salió bien y aquí quedó el tema parado. Y además, porque el Parlamento de Corea del Sur, dominado por la oposición, no quería inmiscuirse en la guerra con Ucrania. Pero el presidente sí. Entre otras cosas, porque parece ser que parte del dinero que recibía él y su mujer y su familia más cercana procedía de la fábrica de armamento. Entonces, vemos cómo lo que pasa en Corea tiene relación con lo que pasa en América Latina y tiene su
relación con lo que pasa en Europa, que a su vez tiene relación con Oriente Medio. Es decir, que tenemos un mundo especialmente complejo donde todo está liado, donde todo está, es como un puzzle y vamos colocando las piezas y al final tenemos una visión de lo que está pasando, ¿no? Entonces, estamos dentro de este puzzle e intentamos hacer lo posible, como aquel filósofo como Diógenes, con un candil, ir buscando la luz. Diógenes, el filósofo griego, buscaba un hombre honesto en mitad del día, ¿no? Habríamos de hacer como Diógenes e intentar buscar un político honesto en esta Europa que tenemos, o aquella América Latina, o los países asiáticos, ¿no? Un político honesto que lo que quiera es, y su trabajo sea, que su pueblo esté en mejores condiciones y viva mejor, y no esté al albur, al arbitrio o a las órdenes de otros que no son escogidos en las elecciones. Ese mensaje es muy importante para el pueblo que nos ve, ¿no? Muy importante. Para el público que nos ve en varias partes, ¿no? No solamente en América Latina, hay mucho público que nos ve en España también, y que sigue con atención los contenidos en los que aparece Eduardo Luque, y se preguntan qué debemos de hacer. Pues bien, esa es la respuesta precisamente, hacer algo, hacer algo, no ser pasivo en este tipo de circunstancias. Eduardo, yo te agradezco por tu tiempo y siempre es un privilegio conversar contigo en este espacio. Nos queda chico siempre, pero respetamos la pauta que nos envía producción, así que no tengo más que agregar, mandarte un súper abrazo e invitar al público a que se suscriba, comente, comparta, le dé me gusta a los contenidos de Prensa Alternativa, que es totalmente gratis, ¿eh? Si usted se vuelve un usuario activo, ayudará a que estos videos lleguen a más audiencia. Así que, sin más que agregar, nos vemos muy pronto. Hasta la próxima. Chao.